Quédate en este video porque vamos a ver la diferencia que hay entre la Victorinox Centurion y la Victorinox Adventurer. Y como extra, van a conocer la DAC. Tres configuraciones de las mismas herramientas, pero distintas. ¡Hola, camarada! ¡Muy bueno! ¡Filo para todos! Y sí, se quedó el arbolito, me daba pena sacarlo, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos a otro video de la lista Navajas y navajas de amigos de 111 milímetros. Un video donde vamos a ver, como ya se lo dije, la diferencia entre Centurion, Adventurer y le vamos a poner la DAC. Ya vamos a ver de qué se trata. Primeramente, José Calderón nos va a mostrar las herramientas de estas navajas. Sí, tienen todas las mismas. Y después le voy a hacer una explicación, porque si entendieron lo que fue la semana pasada la Picnicker y la Nomad, esto le va a resultar más fácil. Así que nos vamos con José Calderón, pero antes, presentación y... Victorinox Adventurer Camo, número de referencia 0.8453.94. Una navaja de 111 milímetros, 32 milímetros de ancho, 15 milímetros de grosor, un peso de 106 gramos y 11 funciones. Tiene hoja grande, bloqueable, con bloqueo liner lock, destapador de botella, destornillador plano grande, abre botellas y desailador de cable, y para hacer palanca también, con bloqueo liner lock, igual que la hoja grande, punzón escariador sin ojal, destornillador de estrella, pinza, palillo y anilla. Y ahora sí, atento porque vamos igual que la semana pasada. La misma diferencia. Tenemos la Victorinox Centurion que venía en negra. La referencia era 0.8453.3. O sea, Centurion negra 0.8453.3. Y por el otro lado vamos a tener... Con Slide Lock estoy hablando de la Adventurer, que es 0.8953. Ahí tenemos las dos Slide Lock. Y a partir del 2017 llega el Liner Lock. Y a partir de entonces todas pasan a llamarse Adventurer y van a tener el número identificador 0.8453 y punto 94 en el caso de José Calderón, que tiene camo, punto 3 si es negra y si es roja a secas, 0.8453. Y van a tener la paradoja de que pueden tener dos navajas con el número 0.8453.3 con distinto nombre, pero una será Slide Lock y otra será Liner Lock, pero con el mismo número identificador. Y espero que se haya entendido bien, que no la haya embrollado para nada. Y ahora vamos a ver otra navaja con la misma configuración, la DAC. ¿De qué se trata esto? Acá Mariano nos lo muestra. Y acá tenemos la DAC, que es la navaja del Ejército de Países Bajos. Bueno, ya vamos a ver bien a fondo esta navaja cuando veamos este modelo y el modelo 2010. Este es el modelo 93. Y acá Mariano nos está mostrando esta navaja que, como podemos ver, tiene la misma configuración de herramientas. Ahí tenemos la hoja grande que tiene el bloqueo liner lock. Y también va a tener liner lock el destapador, que también se usa para hacer palanca, como ya dijimos. Ahí está el abrelatas. Y esta navaja no trae palillo ni pinza. Ahí estamos viendo el destornillador Phillips. Y finalmente vamos a mostrar el punzón sin ojal. También podemos ver que en la escala está el escudo del Ejército de Países Bajos, que consiste en un dragón con una espada, un ancla y las alas. Ahí están representadas las tres armas.
no solo nos mostró la navaja Mariano González, sino que fue un poquito más allá. Resulta que la navaja del ejército holandés tiene en su marcaje posterior la leyenda, dice DE-GM y abajo 930-5297. Y me preguntaba qué era eso, y vino Mariano, se metió en el registro de patentes y encontró esto, el registro de la patente del liner lock, tanto en la hoja como en el abre botellas. Es el document DE 5 ceros, o sea 00000 9305297 U1. Y obviamente coincide con el 9305297 y con eso me sacó la duda. Y ahora sí, camaradas, ¿qué le conviene a un usuario? Obviamente que le conviene las herramientas Liner Lock, es decir, la Adventurer que vino después del 2017. ¿Por qué? Porque tiene herramientas más robustas, porque tiene el Liner Lock también en el abre botella que sirve para hacer palanca, tiene la hoja un bloqueo más robusto, entonces para un usuario eso está bárbaro. Obviamente que para el coleccionista los Slide Lock, tanto de la Centurion como de la Adventurer, están terribles porque ya están descatalogados y son difíciles de buscar. Y ahora nos vamos a esa sección, la sección precio. Para empezar, una Centurion en Mercado Libre que José Calderón la encontró a $45. Todos están en dólares otra vez, También encontramos una Adventurer que está, podemos encontrar varias Adventurer con Slide Lock que están entre $40 y $60, todas de segunda mano, por supuesto. Y al igual que la DAC, porque la DAC nueva no la van a encontrar, a $199 y la envían de Bulgaria. Bueno, en tanto que las Adventurer están a un precio oscilante que está por los $50. Y fin de la Victorinox Centurion, Adventurer y DAC, aunque DAC va a tener una segunda parte como ya les dije. No quiero terminar el video sin agradecer a los 17 miembros del canal. Ya saben, si quieren unirse, seguir la flecha. Y otra cosita más, también quiero agradecer a todos los que se suscribieron a este canal. Ya saben, suscríbase, vieron que se está dando muy buena información de la navaja para que puedan identificarla fácilmente. Yo supongo que este video merece un buen like. Les voy a dejar al final un enlace al video anterior donde está la Pinnacle y la Nomad, donde también tenía el mismo problema de estas navajas, que lo único que cambiaba cuando eran Slide Lock era el color y ahí cambiaban el nombre. Para la semana que viene vamos a ver la Victorinox Garand en todas sus variantes. Así que si tenés fotos u opiniones de la Victorinox Garand, me la mandan a navajasamigos@gmail.com. Camaradas, un gusto seguir haciendo estos videos. Espero que la hayan pasado bien. Nos estamos viendo. Y pongan la campanita para no perderse ningún video. ¡Chao! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.